querido amigo. Argentina, estamos en el Titanic, vamos a la deriva. Vamos a la deriva, qué buena pregunta. Es el título un poquitito que habíamos charlado contigo. Veamos un poquitito el desempeño. Quiero una vez más, porque mucha gente me pregunta afiliación política y demás. Digo, nosotros, cada uno puede tener su idea política puntual, pero la idea de este programa es objetivamente tratar de poner los problemas para que puedan ser enfrentados, porque si uno no hace un diagnóstico adecuado, nunca puede empezar un camino de soluciones. Esto no hay ninguna discusión. ¿Por qué digo a la deriva? Porque siempre decimos, bueno, los políticos que tenemos, sean del partido que sean, tienen mucha experiencia. Hay un dicho, un proverbio árabe que dice, si te equivocas muchas veces, vas a tener mucha experiencia, pero únicamente en el error. O sea que el tiempo no es garantía de experiencia. Es el resultado de lo que uno decide para ver si la experiencia es el error o una experiencia adecuada. ¿Por qué te comento esto? Veamos un poquitito por qué yo digo que estamos a la deriva como país y por qué cuando yo tengo de charlar, voy a repetir una vez más, que está la crisis, el desajuste, la problemática de Argentina que requiere el entendimiento de los republicanos, de cualquier partido que sean, para tratar de encontrar una salida. Dicho esto, te quiero comentar que vamos a ver un poquitito, pieza por pieza, parte por parte, el cuerpo de la República Argentina. Primero te quiero comentar que Argentina tiene un récord que no tiene ningún país, porque en el mundo se hablan de países desarrollados, se hablan de países pobres, se hablan de países marginados, se hablan de países que están en vías de desarrollo. Pero el único caso en el mundo de un país que fue desarrollado y que se desarrolló fue Argentina. Argentina era un país desarrollado. Estoy hablando de las primeras décadas del siglo XX. Para darte una idea, Argentina tenía subtes cuando en Japón no existían. Para darte una idea, tenía PBI per cápita mucho mayor que muchísimos países de Europa. Argentina era la tierra de promisión. Promisión viene de promesa y la promesa fue incumplida. Entonces, un país que era desarrollado se desarrolló. Hoy estamos en vías de desarrollo y creo que soy generoso. Creo que seguimos estando en vías de desarrollo. ¿Por qué te comento esto? Fijémonos en la economía, sin entrar a hablar quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa, qué gobierno, porque entrar en esa cuestión creo que empequeñece el debate. Y yo no quiero empequeñecer el debate. Quiero traer que el problema sea un punto de partida. Porque Argentina, como siempre decimos, con lo tuyo vos vas con datos, no relatos. Exactamente. Creo que el problema que tiene Argentina es que nos sobra demasiado pasado. Nos sobra demasiado pasado. Y no pensamos en el futuro. Vamos a la parte económica. ¿Qué tenemos actualmente? Un desempleo enorme. No tengamos en cuenta la cifra del desempleo del 11%, porque el mismo gobierno admite que no se considera desempleado el que tiene un plan trabajar. El plan trabajar es un subsidio y no trabaja. Creo que el desempleo debe estar tranquilamente arañando el 30%. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Entonces, digamos, fíjate cómo el país se edifica con la mentira. Veamos la parte de inversión. Exige lo que se denomina la inversión externa directa. La inversión externa directa es dinero que entra a los países, inversión en serio, no de juegos financieros. Argentina creo que tiene el récord prácticamente de insignificancia, que no hay inversión extranjera directa a los capitales del exterior para implantar fierros, fábricas. No les interesa venir a la Argentina. Esto es un dato. No me vengan a mí con el cuento de que, en fin, que es un capital depredador. Los que hablan estas cosas son profundos ignorantes, repetidores de eslogan que no tienen la menor idea de nada. No podrían ni siquiera ubicar un país en el globo terráqueo, por ejemplo. Entonces, inversión extranjera directa, totalmente insignificante. Recordar que Argentina de por sí, para tener un desarrollo y pensar en crecer el empleo, o sea, que el desempleo baje, hace falta que haya inversión. La inversión que hay en Argentina está por medio del 15-16%. No alcanza ni siquiera para amortizar los fierros que ya están instalados. Argentina necesitaría para crecer una inversión del 25% del PBI.
Estamos lejísimos de esto. Veamos la inflación. Si tomamos la inflación a fin de este año va a ser un promedio del 50%. 1 o 2 puntos más, 1 o 2 puntos menos. Es un récord del planeta. Argentina desde el año 1930 aproximadamente viene con inflaciones promedio, o sea, en 90 años, viene con inflaciones promedio de más del 50%, 52%. Es una barbaridad. Claro. No existe país en el mundo. Y no me digan que la inflación es buena, porque la inflación generó pobreza. Veamos la pobreza, estamos hablando de una pobreza gigantesca. Toma la cifra que quieras. 41, 42, 47, 50, escandalosa. Así Toma es. la inflación, la pobreza infantil. 2/3 partes, casi un 70%. Alimentación. Chicos que prácticamente no comen adecuadamente, esto lo dice incluso la Universidad Católica Argentina, que no está sospechada de ningún partidismo político. El Observatorio de la Universidad Católica Argentina, que tiene una muy buena información, tiene un excelente centro que hace el seguimiento puntilloso de estos datos, dice esto, que de 4 chicos que se sientan a la mesa, 3 no comieron las 3 comidas por día. Así es. Apenas uno. Y no hablemos de la calidad de esa comida. Veamos la parte política de Argentina. La falta de institucionalidad. Un país que, por ejemplo, y esto hay que decirlo, y es responsabilidad también de la oposición. Cuando el presidente Fernández hace DNU, el Congreso no los valida. Si acá no hay estado de sitio, como con el hoy, no podés manejar un país con DNU. ¿Por qué se aceptó 1 año y medio que tengamos un país gobernado por decretos de necesidad y urgencia? Y bueno, la excusa de la cuareterna que tenemos. ¿Por qué no lo validó ¿Por qué no se validó en el Congreso estos superpoderes al Poder Ejecutivo? ¿Por qué Argentina se trata de justificar sus barbaridades con excusas? Entonces, esto y muchísimas cosas. Por ejemplo, un ministro de Justicia que asume y ataca a los jueces, ataca al procurador del Ministerio Público, el fiscal general de la Nación. ¿Conocés un país que asume, salvo que sea un país dictatorial, que enfrenta un poder del Estado? Un ministro que depende del Poder Ejecutivo enfrenta al Poder Judicial. Con esto ¿Dónde no quiero está decir la división de poderes? Justamente. Con esto no quiero decir que tenemos un Poder Judicial excelso, ni nada por el estilo. Sabemos cuál es, desgraciadamente, muchas veces la falta de actitud adecuada de algunos o una parte de los jueces que forman parte del Poder Judicial, que se maneja más de acuerdo a los tiempos políticos que a los códigos de fondo, a fallar en sus resoluciones. Pero esto no obsta a que el Poder Ejecutivo, a través de un ministro, enfrente un poder, sea el que fuere. Sí. Entonces, la institucionalidad habla de que esta Argentina es un país que tiene una democracia de baja intensidad. ¿Te gustó? Democracia de baja intensidad. ¿Por qué? Ya lo escucharemos a mitad de semana con algún otro colega. Me gustó. De nuevo la frase. Democracias de baja intensidad. ¿Por qué? Porque una democracia, para ser plena, requiere 2 cosas. Por supuesto, una legitimidad de origen. Yes. Obviamente. Pero luego también requiere una legitimidad de ejercicio. Quiere decir, subiste de acuerdo a mecanismos legales y tenés que honrar en el ejercicio las disposiciones legales del país. Si vos tenés una legitimidad de origen y no tenés legitimidad de ejercicio, estás en lo que yo denomino una democracia de baja intensidad. Correcto. DNU es un ejemplo. A través de la historia hemos tenido, ¿cuántas veces? Ejemplos de falta de legitimidad de ejercicio. Y la verdad que lo que estamos teniendo, fíjate vos, un ejemplo. ¿Cómo puede ser el Estado una presa para hacer una salida laboral y para esquilmar a los contribuyentes? El otro día, digo esto y no quiero hacer con esto empequeñecer la charla. El novio de Victoria Donda fue nombrado en un cargo alto en la Cancillería. Sí. Creo que tiene una tecnicatura en farmacología. Y bueno, eso sirve. Sí. Un chico le falta comida
y el novio de Victoria Donda tiene un cargo en la Cancillería. Sí, y así, correcto. este nepotismo hace que el Estado es una prenda para depredar y meter ñoquis, ignorantes, familiares de todo tipo. Y esto Así es un hecho que, si bien es cierto que lo hace este gobierno, pero también es un hecho que lo hicieron todos los gobiernos prácticamente. Por eso digo, nos tenemos que plantear qué institucionalidad hay en la Argentina. Veamos un poquitito el repaso en política exterior. ¿Sí? El canciller Felipe Solá. Insisto, no tengo nada en contra del canciller. Digo que no es la persona adecuada para manejar la Cancillería. Pero en realidad, el presidente Fernández tampoco tiene la menor idea a dónde va, si es que él es el que establece la política exterior. Yo creo que no. Asumiendo que él la establece. Si no la establece, está hablando por boca de terceros. Y si la establece, creo que está totalmente equivocado. Yo me hice acá un pequeño ayuda a memoria. Fíjate vos, Argentina se fue del Grupo de Lima, que había sido creado en el año 2017 para apoyar la oposición que existía contra la dictadura castrochavista. Y a hablar de la dictadura venezolana, no es que lo dice Alberto Ruscolequier, lo dice incluso las Naciones Unidas, lo dice incluso la OEA. Ahora bien, fíjate la relación que tiene Argentina con la OEA. El presidente Fernández dice que prácticamente que la OEA hay que irse de la OEA, tiene unos epítetos vituperativos, total escandalosos contra la Organización de Estados Americanos. Quiero recordar que el señor Luis Almagro, secretario general, trabajó en el gobierno de Pepe Mujica y viene de un partido de izquierda. Sí, pero claro, totalmente. Por ejemplo, atacás a un país, y yo insisto en esto, no hay que atacar a un país si es de derecha o de izquierda. Vos tenés que ver qué respeto tiene respecto a los derechos humanos. Si el país que es de derecha no respeta los derechos humanos, hay que condenarlo. Los derechos humanos no son ni de derecha ni de izquierda. En consecuencia, pero como claro, Argentina estaba en el club de los miembros que comulgaban con teorías de izquierda, contra las cuales no tengo nada, simplemente estoy observando como analista político, cualquier crítica que se hacía a un país de izquierda que no respetaba derechos humanos, automáticamente tenía la oposición de los otros socios del club de esto. Esto es una barbaridad. Fíjate vos, Argentina se fue ya del Grupo de Lima. Se fue del Grupo de Lima. Argentina, por ejemplo, no condenó la dictadura de Nicaragua. Quiero decir a la gente que se va a presentar las elecciones en noviembre. Daniel Ortega, ex guerrillero, que luchó contra una dictadura, que también hay que decirlo, luchó en su momento con la dictadura, hoy se transformó en un dictador, él y su esposa, que es vicepresidente. ¿Te suena algo, no? Sí. Murillo. Entonces no tiene ya, va a competir, metió en cana o prohibió a todos los adversarios políticos. Así es. Pregunto, ¿qué es esto sino una dictadura? ¿Qué es esto sino una dictadura que hay que condenar? ¿Dónde está la República Argentina al respeto? Porque Argentina se había ganado el respeto de los derechos humanos a partir del año 1983. Esto también hay que decirlo. Estamos muy bien mirados, Argentina, en este plano. Era un logro internacional enorme que enorgullecía a los argentinos. Y sin embargo, Argentina hoy está en la irrelevancia total y es el hazmerreír en el concierto internacional. Argentina no condenando a Nicaragua, teniendo declaraciones tibias con respecto a lo que pasa en Venezuela. Hasta la misma Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó. Y también de izquierda, si ya hablamos de Bachelet. Un respeto a los derechos humanos en Venezuela y en un montón de otros países, y Argentina no acompaña. O sea que vos fijate, porque si querés ser de izquierda, respetá tu postura política. Si vos haces una defensa de los derechos humanos, condenalos, ya sea que el que no lo respete sea un país de derecha o de izquierda. Los derechos humanos no son de derecha e izquierda. Los derechos humanos son de las personas. Fíjate el Mercosur. Fíjate el desbarajuste que hay con el Mercosur. Argentina prácticamente está enganchada ahí como un hilo de coser, en contra de la postura que tiene, la visión que tiene Uruguay, la que tiene Brasil y la que tiene Paraguay. Entonces, se fue del Grupo de Lima,
no condena los derechos humanos en Nicaragua ni en Venezuela, no sigue los pronunciamientos de Michelle Bachelet, del Mercosur es un desastre. Fíjate vos, cuando Argentina tuvo que emitir una declaración con respecto al último enfrentamiento que hubo en Israel entre la organización terrorista Hamás. La organización Hamás fue declarado terrorista por un concierto de naciones del mundo. Y entonces Argentina saca una declaración escrita por un ignorante, porque hasta para ser malo hay que ser inteligente, escrita por un ignorante, equiparando a Hamás como si fuera un país y llamando al entendimiento una brutalidad digna de una ignorancia supina. Fíjate vos, cuando Argentina, por ejemplo, va al exterior y el presidente pide la También aclarar, perdona que te corte ahí, Alberto, que el grupo Hamás está apoyando este hermoso golpe que están haciendo los talibanes en Afganistán, ¿no? Correcto, absolutamente. Hamás un islamismo sunita que vuelve al poder, había tenido el poder ya de 1996 hasta el año 2001 y nuevamente vuelve al poder. En otro momento, si querés, podemos hacer una charla de lo que significa el extremismo islámico. Sí. El extremismo islámico. Bueno, entonces, Argentina, por ejemplo, habla con Michelle Bachelet, con Angela Merkel, canciller de Alemania, y le pide apoyo al Fondo Monetario, porque obviamente cuando Argentina tenga que negociar, se va a votar el acuerdo oportunamente con la Argentina. Por un lado, Merkel dice que sí, que tiene buena predisposición para apoyarlo. Y por otro lado, Merkel, que condena la violación de los derechos humanos que hay en Venezuela y en otros países y en Nicaragua, Argentina no acompaña a Merkel. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Esto habla de una estupidez. Esto es una estupidez. Argentina está en manos de mucha ignorancia. Argentina está en manos de mucha ignorancia. Entonces yo digo, fíjate vos, en su momento, cuando Argentina decía que va a recibir los derechos especiales de giro, que es lo que entran hoy, que es una ampliación de capital del Fondo Monetario, y a la Argentina le entran 4.355 millones de dólares. Le corresponde, por supuesto. Y el fondo le dice que lo tiene que usar para fortalecer las reservas y para ayudar a la gente por la pandemia. Pero no lo van a usar para eso. No, lo van a usar porque Argentina, como no tiene prácticamente reservas, porque las reservas líquidas de Argentina están en 5.000 y pico de millones de dólares. Esto hay que saberlo. 42 es un chamullo. 42.000 millones de dólares son las brutas, que la mitad de ellos es el famoso swap que hay con China, que no lo puedes usar como plata. Lo tenés que usar no plata. No plata, no entiendo. Si vos le vas a comprar cosas a China, podés usarlo con eso, pero es un préstamo, no lo tenés. Ahí también tenés los encajes en dólares que es de los ahorristas, tampoco lo tenés. Cuando vos vas desgranando, te quedan 5.000 y pico de millones de dólares. O sea, hay empresas en el exterior no del todo gigantescas que tienen más plata en la cuenta bancaria que lo que tiene la República Argentina. En ese entendimiento hay que entender el Argentina puro cepo. Argentina puro cepo. El puro cepo igual hace que el dólar está en promedio de 180, 182 pesos, con una brecha de 80, 85%, y agarrate Catalina después de las elecciones. Tarifa congelada, subsidio y demás. Argentina tiene un Estado que no puede pagar. Este es el gran tema que hay que empezar a discutir. ¿Qué Estado se puede pagar? ¿Qué parte de la población muy vulnerable hay que proteger? Que hay que protegerla. ¿Y qué es lo que hay que terminar? Hay que terminar con la corrupción, hay que terminar con el chamullo, hay que terminar con los ñeques, hay que terminar con muchas cosas. Entonces, Argentina hoy está a la deriva. La pregunta es, ¿está condenada a estar a la deriva? No, no está condenada. Está condenada a hacerse cargo de lo que decide. Argentinos, a las cosas, como bien decía Ortega y Gasset, no estás condenado ni a ser exitoso ni a ser fracasado. Vas a estar condenado a hacerte cargo de lo que decidís. Llegó el momento de hacerse cargo. Llegó el momento de hacerse cargo. Por eso yo digo, es muy importante este diálogo, y hay que dejar de tener miedo. Hoy precisamente se cumple un aniversario más del famoso éxodo jujeño. ¿Sí? Así es. El genial Manuel Belgrano, que te voy a dejar simplemente dos pensamientos de él. Y él, hablando del miedo, él decía, el miedo solo sirve para perderlo todo.
Por eso, como Argentina tiene miedo a cambiar, corre el riesgo de perderlo todo. Y la educación, otro gran tema de la República Argentina. La educación, escuelas, porque fundar escuelas es sembrar en las almas de las personas. Nada más que esto, Charlie.